Arrancamos con un nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de una realidad que tenemos súper presente cada vez que pisamos la calle, ya sea para ir a trabajar, para dar un paseo o para salir de fin de semana. Hablamos, como no, de los accidentes de tráfico. Y el objetivo de esta explicación no es soltar un rollo sobre normativas, que va. La idea es romper con unos cuantos mitos que todos tenemos en la cabeza y entender de verdad por qué ocurren estas cosas. Porque al final, comprender lo que pasa en el asfalto es el primer paso para crear un sentido de responsabilidad compartida. La hoja de ruta para hoy es muy directa. 1. Mitos y realidades al volante. 2. El verdadero coste que esto supone para la sociedad. 3. Cómo proteger a los peatones. Y 4. ¿Quiénes forman los grupos más vulnerables? Bueno, vamos al grano y empecemos por la base de todo esto, los famosos factores de riesgo. Hay que tener una cosa clarísima, y es que la inmensa mayoría de los accidentes de tráfico se pueden evitar. No son cosa del karma, ni de la mala suerte, ni del destino. Son el resultado de una serie de circunstancias que, sumadas, hacen que algo salga muy mal. Hablamos del estado del conductor, de cómo está el vehículo, de la vía o hasta del clima. Entender que el riesgo no es aleatorio es absolutamente crucial para darnos cuenta de que la prevención está en nuestras propias manos. Pasamos al primer bloque, mitos y realidades. Vamos a ver si lo que siempre se ha dicho por ahí coincide con los datos reales. Es súper típico pensar, claro, es que le fallaron los frenos, pinchó una rueda o la carretera estaba fatal. Pues bien, resulta que los datos son bastante incómodos. El factor humano es responsable de entre el 70 y el 90% de los accidentes. Una barbaridad. Estamos hablando de cosas totalmente evitables como ir demasiado rápido, haber bebido o ir mirando el móvil. Si lo comparamos con los fallos mecánicos del vehículo, que apenas rondan entre un 4 y un 13%, la conclusión es evidente. El error humano es, con muchísima diferencia, el mayor peligro ahí fuera. Y si miramos el calendario, llama la atención ver que los accidentes no ocurren de forma aleatoria a lo largo del año. Se concentran muchísimo en momentos concretos. Hay picos brutales en vacaciones, como en Semana Santa, en diciembre o en pleno verano, que es cuando hacemos viajes más largos. Luego están los fines de semana y los festivos, sobre todo de madrugada, que son momentos súper críticos. Pero ojo, que en el día a día la cosa no mejora. La mayor parte de los sustos ocurren yendo y viniendo del trabajo, y especialmente a la vuelta, cuando el cansancio acumulado juega una mala pasada. Precisamente, esto rompe bastantes esquemas sobre dónde está realmente el peligro. Siempre se ha pensado que las curvas cerradas son lo peor de lo peor, ¿verdad? Pues resulta que la gran mayoría de accidentes pasan en las rectas. Básicamente porque nos confiamos, nos relajamos y perdemos la atención. Lo mismo pasa con el tipo de vía. Aunque en las autopistas se va mucho más rápido, tienen bastantes menos accidentes que las carreteras secundarias de toda la vida. Y para rematar, la mayor parte de los siniestros mortales no ocurren en el caos de la ciudad, sino fuera de ella. Fuera de Poblado, la velocidad multiplica las consecuencias de cualquier pequeño error. Vamos con el segundo punto, el coste para la sociedad. Y aquí toca bajar un poco el ritmo, porque pasamos de los números a una realidad bastante más dura. Nunca podemos olvidar que detrás de cada frío porcentaje hay un coste humano que es irreparable. Las consecuencias físicas y psicológicas son devastadoras, no solo para quienes sufren el accidente, sino para todas las personas de su entorno. Es un recordatorio de que un parachoques o una puerta se cambian por unos nuevos y listo, pero el impacto en la vida humana deja una cicatriz que muchas veces es para siempre. Y este impacto genera un efecto dominó que salpica a toda la sociedad en su conjunto. Aparte de ese incalculable sufrimiento personal, hay destrozos materiales, daños al medio ambiente y una presión inmensa sobre nuestro sistema médico y de rehabilitación. Añadamos a eso el despliegue de seguridad, policía, bomberos, equipos de rescate, seguros. Es una bola de nieve tan inmensa que la Organización Mundial de la Salud lo trata literalmente como un problema de salud pública a nivel global. Es un peso enorme que llevamos entre todos y que pide a gritos que colaboremos para frenarlo. Entramos en el tercer bloque, proteger a los peatones. El reto del día a día en cualquier ciudad. En nuestras aceras conviven dos mundos totalmente opuestos. Por un lado tenemos los hábitos seguros, la gente que cruza por donde toca y prestando atención. Y por el otro, el comportamiento de alto riesgo que todos hemos visto, que es caminar como zombies mirando la pantalla del móvil. Y claro, en caso de atropello, sin ningún tipo de protección, las heridas suelen ser gravísimas. El riesgo se dispara aún más si esto pasa fuera de Poblado por la velocidad de los coches o en calles donde la visibilidad está tapada por obstáculos. Hoy en día, ir prestando atención es el mejor escudo protector que puede llevar un peatón. Pero, lógicamente, la carga más pesada de responsabilidad la lleva quien va al volante de una máquina que pesa más de 1 tonelada. Las reglas aquí son innegociables. Hay que llevar una velocidad moderada en ciudad, contar siempre con que alguien puede salir de golpe de entre dos coches aparcados y ceder el paso siempre que toque. También hay que tener 1000 ojos al salir de los garajes o al pasar de noche cerca de zonas de fiesta. Y luego hay una regla de oro para la convivencia: no aparcar jamás en la acera.
Hacerlo no es simplemente que te pongan una multa, es obligar a una persona a tener que bajar a la carretera, poniéndola directamente en la línea de peligro sin ninguna necesidad. Y llegamos al último bloque, el número 4, los grupos más vulnerables. Vamos a ver quiénes se llevan la peor parte en todo esto. Lo primero es entender a qué nos referimos con grupos de riesgo. Todos los estudios de seguridad vial coinciden en que hay ciertas personas que por sus características físicas, por su edad o por sus condiciones cognitivas tienen muchísimas más papeletas estadísticas de verse involucradas o de salir peor paradas en un accidente de tráfico. Da igual si van conduciendo o caminando. El primer grupo crítico, por supuesto, son los niños, y es pura física. Al ser más bajitos, su campo de visión es mucho más estrecho, pero es que además, desde el asiento del conductor cuesta muchísimo más verlos. Si a esto le sumamos que todavía no tienen el chip de ver el peligro y que no se saben las normas, se entiende perfectamente por qué los colegios, a la hora de salida, son zonas que requieren ir literalmente pisando huevos. Toda precaución es poca. En el otro extremo generacional, las personas mayores se encuentran con una carrera de obstáculos tremenda. La vista y el oído ya no son los mismos. El ruido de la ciudad puede tapar perfectamente el sonido de un coche que viene. A veces cuesta más calcular a qué velocidad se acerca un vehículo o incluso distinguir bien el verde del rojo en un semáforo. Y luego están las barreras arquitectónicas, bordillos altísimos o aceras llenas de patinetes y trastos. De hecho, hay un dato que parece mentira, pero es real. Las personas mayores sufren más atropellos cuando van solas que cuando van acompañando a los niños a algún sitio. Y para terminar con los datos, hay una cifra que cae como un jarro de agua fría y que da mucho que pensar. En España, los accidentes de tráfico son, a día de hoy, la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Es un drama tremendo que se repite sobre todo en las grandes ciudades, yendo a clase o al trabajo, y muy especialmente en horarios ligados a la siesta y el ocio nocturno. Después de poner todas estas cartas sobre la mesa, queda clarísimo que la seguridad vial no va de memorizar señales, sino de entender que es un ecosistema vivo. Lo que hacemos cada uno impacta de lleno en los demás. Hemos visto que el riesgo es real, que el coste es inmenso y que hay personas muy frágiles compartiendo las calles con nosotros. La información por sí sola no salva vidas. Lo que salva vidas es aplicar todo esto en el día a día. Así que la pregunta que nos queda votando para terminar este análisis es, a partir de mañana, ¿qué vamos a hacer diferente para asegurar que todos lleguemos bien a casa? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Ojalá sirva para mover algunas conciencias y hacer nuestras calles un poquito más seguras.